Buenas noches a todos, mi nombre es Sara Castelar y bueno, agradecer enormemente que a esta hora todavía estemos aquí en actitud de escucha, eso es hermoso. Darle las gracias a Alberto y a Rima por la publicación de este paquete de Exxon en su colección La Hoja de Baobab, que una colección hermosísima, un proyecto fantástico, un poético que ellos llevan a cabo y bueno, estoy muy contenta de estar con otros compañeros a los que admiro en esta colección y para mí ha sido un honor. Para ser más breve, voy a leer un pequeño texto que he escrito porque durante la jornada de ayer que estuvimos escuchando a todas las personas que leyeron, que estuvieron aquí compartiendo, y hoy también, que ha habido muchas voces de muchas personas que han traído su trabajo, pues yo me acordaba de los que no mencionamos nunca, de los que no están, de los que no tienen la posibilidad de venir. Y bueno, pensé en escribir un pequeño texto para traerlos y para que esos poetas que hicieron en su momento lo que estamos haciendo nosotros ahora, compartiendo, dando, pues que por lo menos a través de traer su nombre podamos hacerlo presente. Esta noche que la poesía nos nombra y nos reduce a la escucha, quisiera recordar a aquellos que fueron llamados y que alguna vez poblaron el mundo. Demos un lugar en nuestra memoria a aquellos que el olvido pretendió silenciar, que no la muerte, porque como bien sabía el gran Jorge Telier, la muerte es mentira. Él lo supo porque siempre hay un desconocido que te ofrece un Campari en las tardes más tristes y porque muchas veces puso su cara al viento en medio de un trigal. Recuerdo a Lucía Sánchez Saornil, que una vez habló con la Victoria de Samotracia para decirle que podían arrancarle como a ella la cabeza, pero nunca las alas. Sí, para decir esas cosas hay que ser muy poeta, muy mujer, y que alguien nos escriba en la tumba como a ella. No puede ser verdad que ha muerto la esperanza. Recuerdo a Raúl Gómez Hattin, tan cerca de Colombia como del olor de especias de Oriente, en un solo verso encabalgado. Él era un ave que hablaba del odio, como si el odio no tocase a los locos, como si los locos no odiaran los márgenes, como si el dolor fuese un conocido al que visitamos en la afuera cuando llega el invierno. Recuerdo a Teresa Wilmons escribiendo con sangre sobre la lepra de los conventos y la estrechez de los ojos, huyendo junto a Huidobro sobre un caballo blanco al que nadie quiso jamás ponerle un nombre. Derramada sobre los pinceles de Romero de Torres, ella era un suspiro de ojos celestes, un sello sobre los candados del misterio. Recuerdo a Daniel Faria, que creía que Dios hablaba en portugués y murió de ternura con 28 años. Recuerdo a Rosario Castellanos, que construía una hembra sobre cada uno de sus adioses y a la que debo una muerte a la altura de su grandeza. Recuerdo a tantos y recuerdo a tantos otros que desconozco porque vienen de camino para que la poesía no nos venza, para que no se alimente el olvido, para que la voz reescriba el tiempo que se pierde, para que nuestros teléfonos agenden la esperanza cualquier lunes sin trascendencia, para que los lunes tengan trascendencia, para que la poesía no sea la niña que nadie saca a bailar. Y ahora para terminar, voy a leer un poema de Jorge Telier que se llama Poeta de este mundo y está dedicado a René Huícano. Poeta de nombre claro como un guijarro en medio de la corriente. Reunías palabras que eran pedernales de donde nace un fuego que no es olvidado. René Huícano, amigo del tonelero, del cartero, del altudanero y el contrabandista. Vivías en una aldea de 600 habitantes. Allí eras profesor rural. Te gustaba hablar con la gente de cara parecida a olla de greda,
caminar descalzo, ves jugar a las cartas en la taberna. En la noche, a la luz de un fuego de espino, abría su libro mientras Elena cosía. Elena, como una gota de rocío en tu vaso. Tenía un poeta preferido para cada estación. En otoño era Verlaine, la primavera te traía todas las rosas de Ronsard, el invierno llegaba en el chirriar del carruaje del gran Mainés y la estación violenta, el ruido de espadas entrechocándose en una posada de Alejandro Dumas. Tú nunca estabas solo. Te iluminaba el recuerdo de tu padre volviendo de caza en el invierno, y mientras tus amigos iban al café, a la Brasserie o al Dels Magot, tú subías a tu cuarto y te enfrentabas al rostro radiante. En la proa de tu barco te asomabas a ver los caminos de tu país de hadas y pantanos. Caminos trazados como las líneas de un cuaderno de copia. Tus palabras llegaban como pájaros que saben que siempre hay una ventana abierta al fin del mundo. Y los poemas se encendían como girasoles, nacidos de tu corazón profundo y secreto, rescatados de la nostalgia, la única realidad. Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. Sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán sobre los árboles, que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados a la moda, que no se escribe con saliva, con benzina, con muecas, ni el pobre humor de los que quieren llamar la atención, con bromas de payasos pretenciosos, y que de nada sirven los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir. La poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan o bajo los castaños de las plazas aldeanas. Pocos saben aquí lo que es un poema, pocos han puesto su cara al viento en medio de un trigal, pocos saben lo que es un poeta y cómo debe morir un poeta. Tú moriste en un cuarto en donde se congregaba toda la primavera, mirando un cesto con manzanas. He visto morir un príncipe, dijo uno de tus amigos. Y este 1 de noviembre, cuando me rodean los muertos que siempre están conmigo, pienso en tu serena y ruda fe, que se puede comprender como a una pequeña iglesia azul de pueblo donde hay un párroco que no pide sino compartir su pan. Tú hablabas con tu Dios como al pobre hijo de un carpintero, pues también sabías que se crucifica todos los días a un poeta. Jesús tenía 33 años, Jan Arthur también era Cristo crucificado a los 37. Pero a ti no te importaba que te escupieran a la cara o te olvidaran, porque como tú lo decías, nadie puede impedir a un pájaro que cante en la más alta cima, y el poeta derribado es solo el árbol rojo que señala el comienzo del bosque. Muchas gracias.